Red Norte presenta esta promoción para el cuidado de tu salud general. Este tamizaje incluye exámenes de hemograma, glicemia, urea, creatinina, electrolitos plasmáticos, perfil lipídico, perfil hepático, hormona de la tiroides, insulina, orina completa, se entrega con índice de resistencia a la insulina. Contáctanos y agenda a nuestras líneas de llamado. En caso de requerir consulta médica se agendará en nuestras dependencias. Somos tu norte. Somos Red Norte. Hoy, a propósito de salud, como es el tema, y de prevención en salud, y de actualización de salud, de cómo estamos respecto de los procesos también que se ven en invierno, hoy vamos a profundizar en las enfermedades respiratorias en niños, niñas y en adultos en esta jornada, junto a la enfermera Karen Gallardo, quien es la gerente regional del Programa Nacional de Inmunizaciones de la Seremi de Salud, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Karen? Bien, Macarena, y tú una vez más acá, aprovechando el espacio que siempre nos entregan para poder hacer un poquito de educación para la salud y poder conversar de este tema que en realidad hemos intentado en este último tiempo mostrar harto a través de los medios de prensa, ¿no es cierto?, a través de las redes sociales, porque la verdad es que se nos está viniendo el invierno un poquito anticipado de lo que nosotros esperábamos. Así que la idea es poder conversar y resolver algunas dudas que puedan surgir respecto al tema de las enfermedades respiratorias y también dentro de las medidas preventivas que tenemos como la vacunación. Sí, importante también que el clima a veces no colabora mucho porque tenemos estos cambios bruscos de temperatura y claro, uno dirá, pero ¿qué genera el cambio? Pero es que si uno está en un lugar calefaccionado, en su hogar, por ejemplo, y se generan estos cambios bruscos, también es importante poder poner atención, porque en ese sentido, ¿cuáles serían las recomendaciones que pudiésemos entregar a las familias, padres, madres, tutores, en el caso de nuestros niños y niñas? Sí, mira, en el caso de los niños y niñas, es cierto lo que tú dices respecto al tema de los cambios de temperatura. Por lo mismo, muchas veces se recomienda, por ejemplo, el tener los espacios ventilados, que yo creo que es una de las medidas más efectivas para prevenir, ¿no es cierto?, las enfermedades respiratorias, porque sabemos que cuando está este ambiente como encerrado con las distintas personas, obviamente aumenta la cantidad de virus que está disponible dentro de las habitaciones y la idea es mantener como lo más ventilado posible. Ahora bien, igual es importante porque muchas veces te dicen, pero bueno, ¿cómo vamos a tener más o menos a los niños ahí donde pasa la corriente de aire? Sí. Pero la idea obviamente es, y una de las cosas que se recomienda es, por ejemplo, en la mañana tratar de abrir las ventanas, ¿no es cierto?, para que se produzca ventilación de las casas o de los lugares de trabajo, de los jardines infantiles, y obviamente que los niños en ese momento no estén ahí, y después, obviamente, cerrar en algún momento las ventanas y que las personas pueden hacer su vida común. Pero ojalá este tema de la ventilación se pueda hacer incluso varias veces en el día. Si nos remontamos un poquito más atrás dentro de las recomendaciones que aparecían para la prevención del COVID, cuando ya nos empezamos a reintegrar, sí, estaba este tema como de la ventilación, entre comillas, un poquito forzada, que se decía esto de abrir la ventana y abrir la puerta, cosa de que se hiciera un poco de corriente de aire. Pero la idea también es hacerlo con precaución y no cuando los niños estén ahí en ese momento. Y lo otro es que también nos pasa, y dentro de las recomendaciones, y lo digo mucho porque, por ejemplo, ahora cuando tenemos niños o tenemos personas que están enfermas, por ejemplo, la idea también es que vayan, consulten con el médico y ojalá puedan hacer reposo dentro de sus casas. Porque también nos pasa, y nos pasa en todos los lugares de trabajo, por ejemplo, que nos falta el compañero que está enfermo y que va a trabajar, o en el caso de los niños, por ejemplo, que están en los lugares, ¿no es cierto?, de educación, y se enferma uno, y pasa con los niños, por ejemplo, en el jardín infantil, que se contagian todos. Sí. Y empieza como una cadena de contagios y es como que nos salen durante todo el periodo de invierno porque van cayendo casi así como efecto dominó unos y otros. Entonces la idea es que cuando tengan, ¿no es cierto?, una persona que está enferma, idealmente que pueda hacer reposo, ya sea laboral, y en el caso de los niños también el reposo escolar. Sí, eso es importante también, pero pasa que muchas veces los padres, madres, tutores no tienen una red de apoyo o no pueden pedir licencia médica y eso complejiza, pero también hay que poner en valor la salud no solo de nuestro hijo o hija, sino también del resto de los compañeros. Sí, mira, eso es una cosa que es bien compleja y sabemos que se da ese tipo de situación más que nada con el tema de las licencias médicas, pero es una de las cosas que nosotros tenemos que intentar propender y que se cree como una cultura dentro de
de nuestra sociedad, porque efectivamente no tan solo me tengo que proteger yo, sino que también existe un tema de salud colectivo y que es lo que nosotros tenemos que muchas veces privilegiar, que en el fondo, claro, es preferible que hagan reposo a que se contagien el resto de los compañeros, porque efectivamente, como te decía, es una cadena que no para nunca y que finalmente se enferman todos, por ejemplo, los niños de un curso. Y pasa mucho eso. Ahora, uno entiende las condiciones como tú lo planteas, de los padres que no tienen una red de apoyo para que efectivamente alguien pueda cuidar a los niños en la casa. Karen, y en el caso de los niños, por ejemplo, si llega un niño con un virus, ¿el virus al pasarse a otros niños va mutando, se va reforzando o no necesariamente? No necesariamente, porque generalmente cuando se da un tipo de transmisión de una persona a otra es el mismo virus. Ahora, en general, por ejemplo, cuando existen estos tipos como el virus, por ejemplo, el SARS-CoV-2, que es lo que tenemos más reciente, claro, cuando existe un contagio a nivel poblacional y son millones de personas o miles de personas las que se contagia, existe efectivamente esta posibilidad de que mute el virus. Pero cuando se da en contextos más bien de brotes como intradomiciliario, brotes dentro de establecimientos educacionales, por ejemplo, lugares de trabajo, generalmente es el mismo virus que se va transmitiendo de persona a persona, incluso la sintomatología en general suele ser la misma entre unas personas a otras. Ya. Y respecto de la situación, porque veníamos con estos años de pandemia, que el año pasado, claro, se fue liberando un poquito debido al cambio en las restricciones también que teníamos, pero igualmente había poquita asistencia de los niños, niñas y adolescentes en los establecimientos educacionales. Este año ya es el concreto que ya no teníamos las restricciones, aunque el SARS-CoV-2 sigue presente. Pero en ese sentido, ¿ha habido un aumento o se registra un aumento de enfermedades respiratorias respecto de años anteriores, dada el contexto que teníamos? Sí. Mira, dentro de lo que nosotros en la Seremía de Salud tenemos, a través de la unidad de epidemiología, se lleva vigilancia de los virus respiratorios a nivel nacional y obviamente también a nivel regional. Y justamente la semana pasada estábamos viendo en detalle este tema porque se adelantó un poco la circulación de otro tipo de virus. En general los virus son como un poco competitivos entre sí, y cuando hay uno, que como fueron por 3 años el virus SARS-CoV-2, como que no se veía mucho del resto de los virus. Claro. En cambio ahora se hizo un análisis de eso y ya vemos que está circulando virus influenza de predominio del tipo A, por ejemplo, adenovirus, virus respiratorio sincicial, que son principalmente virus que afectan a los niños, y eso también ha tenido un impacto en la salud principalmente de los niños y de los adultos mayores, porque incluso, por ejemplo, desde la última semana de abril y los primeros días de mayo teníamos más de 30 personas hospitalizadas a causa de virus respiratorio, influenza tipo A, por ejemplo. Entonces ahí es donde tú ves un impacto real, y considerando también, Maca, que existe una medida preventiva como es la vacunación. Entonces, tenemos personas que ya están enfermas de algún tipo de enfermedad respiratoria vírica, pero también vemos el impacto, que es el impacto que nosotros necesitamos prevenir, y es que las personas ocupen una cama de uno de los establecimientos de salud producto de estas enfermedades. Entonces, igual hicimos el análisis, por ejemplo, de estas veintenas de personas que habían estado hospitalizadas, cuántas efectivamente tenían su esquema de vacunación, considerando que la campaña influenza partió el 13 de marzo. Y solo una de ellas estaba con su esquema al día. ¿Una? Una de las 19. Estando dentro de los grupos. De las personas estando dentro de los grupos, porque eran niños de predominio. Entonces, claro, tú ahí dices, igual te da esa sensación de como llegamos tarde. Sí. Porque existiendo la campaña disponible, como te decía, para todos los grupos objetivos desde el desde el 13 de marzo, tú te quedas con la sensación de que esos casos que están hospitalizados, esos niños que están hospitalizados, podríamos haber prevenido si es que hubiesen estado vacunados. Porque probablemente hubiesen tenido igual la enfermedad, pero no hubiesen cursado esta etapa, digamos, o este tipo de enfermedad que requirió que ocuparan una cama de un hospital. Entonces, y ahí también es el llamado, y quiero aprovechar la oportunidad, Maca, de hacer un llamado a los papás. Porque en general la mayor cantidad de personas que están hospitalizados, ya sea en el hospital de Coquimbo, La Serena, que tienen servicios de pediatría, son niños que son menores de 9 años. Y que por la edad que tienen, no pueden ir solos y decir, ¿sabe qué? Yo quiero vacunarme, vengo y me vacuno. Claro. Sino que ahí tenemos a los padres, los tutores,
Entonces las familias con las cuales viven, que son los responsables también de llevarlos a vacunarse y que efectivamente los niños reciban el derecho que les corresponde de estar protegidos contra una enfermedad que tenemos vacuna. En este caso sería distinto, por ejemplo, si como país no pudiésemos acceder a una medida preventiva, que en ese caso se entendería. Pero acá tenemos la posibilidad de que nuestros niños se vacunen de manera gratuita y aún así todavía tenemos niños, en este caso 19 niños que están hospitalizados. Sí, y además teniendo en cuenta que es una vacuna estable, bueno, todas las vacunas del programa, no es lo mismo que ocurría, por ejemplo, este temor que tenían las personas al inicio con las vacunas del SARS-CoV-2, ¿cierto? Pero en este caso es una vacuna que ya se conoce su resultado, que en general no hay mayores molestias, digamos, ni sino situaciones adversas. Entonces es importante también que se genere conciencia, porque no solo estoy cuidando a mi hijo o hija, sino también a sus compañeros y al entorno también que se genere. Sí, también al mismo grupo familiar, Sí. porque también pasa, Maca, que nos pasó mucho en SARS-CoV-2, de que, claro, en general los niños adquieren la enfermedad, pero también actúan como, entre comillas, de reservorio y pueden contagiar a los abuelitos, por ejemplo, que son Un adultos punto. mayores, o a ciertos familiares que viven en la misma casa, por ejemplo, y que tienen alguna enfermedad crónica y que por ende tienen mayor riesgo de complicarse cursando la enfermedad. Entonces, este tema tiene harto como del tema de colectivo, es decir, como tú lo planteas, me protejo yo, pero yo también tengo la obligación de proteger al Sí. que está a mi lado. Sí, llama eso que siempre uno escucha, así como el resfrío, bueno, uno lo generaliza la enfermedad respiratoria, pero como el resfrío de niño es más fuerte en adultos, porque como que a ellos no les pasa nada y a uno queda ahí todo patilaucho, como diríamos. Sí, pasa mucho eso. Entonces, la idea es idealmente que todos podamos estar protegidos y para eso tenemos la opción de poder vacunarnos. Así que, ahora, la idea es que si tú lo ves dentro de la mayor cantidad de enfermedades, tenemos mucha circulación de influenza A, que tenemos ahí la vacuna. También, por ejemplo, tenemos harto de enfermedad, por ejemplo, como coqueluche, tos convulsiva, que también tenemos vacunas, en este caso para los niños, a medida de todo el ciclo vital, digamos, por calendario programático del Programa Nacional de Inmunizaciones. Entonces, ahí tenemos medidas preventivas como para poder, ¿no es cierto?, contrarrestar la aparición de estas enfermedades. Entonces, la idea es poder informar a las personas de que tenemos disponibles estas vacunas y así de alguna forma poder frenar de alguna manera la aparición de estas enfermedades y además que todavía ni siquiera estamos en el Sí, invierno, porque de estamos repente recién. uno dice distinto va a ser en julio, en agosto, que es cuando hay como un pic de las enfermedades Mm. respiratorias y si bien todavía no estamos en esos meses, vemos que la curva va al alza. Entonces igual es una preocupación para las autoridades de salud. Sí, de ahí vamos a seguir profundizando en cada una de las enfermedades respiratorias. Uno hace muchos años escucha hablar del sincicial, por ejemplo, que es de esos bien complejos también que saturan las salas de urgencia a nivel país, digamos. Sí. Pero cómo está la situación respecto de aquello, del adenovirus y de todas las enfermedades en el caso de los niños y pasamos a los adultos. Vamos un poco de música, Karen, para amenizar esta tarde en Sanamente. Hoy profundizamos en las enfermedades respiratorias en niños y adultos junto a Karen Gallardo.
Esto es Sanamente con Macarena Toro. 16 horas con 22 minutos. Continuamos haciendo Sanamente en esta jornada de día martes 16 de mayo. Hoy profundizando en las enfermedades respiratorias en niños y niñas junto a la gerente regional del Programa Nacional de Inmunizaciones de la Seremía de Salud Coquimbo, Karen Gallardo. Karen, importante también ir conceptualizando cómo se presenta cada uno de los virus, porque puede hacer uno la distinción, así como un ser humano tradicional, así como ir diferenciando en qué minuto, por ejemplo, voy a urgencias con mi hijo o hija, o solo lo trato en la casa tratando de bajar los síntomas, por ejemplo, la fiebre, cosas así, o en qué minuto encuentro esas señales de alerta de decir, no se puede quedar en su casa, vaya, porque a veces es peor, es como uno dice, llevar la urgencia, uno sabe uno, como, sí. ¿Cierto? Mira, en general, como el cuadro clínico de las enfermedades respiratorias de los niños es como muy parecido, y así como al simple ojo, para uno como papá o como familiar, es difícil poder decir, no sé, tiene pinta de adenovirus, claro, tiene pinta de sincicial, pero sí hay características, por ejemplo, en general todos los cuadros víricos causan con fiebre, puede ser, con esa sensación de coriza, como moquito que tienen los niños, el dolor de garganta, el decaimiento, el compromiso del estado general, pero yo creo que uno de los signos de alarma, y es súper buena la pregunta, Maca, como decir, cuando yo lo llevo efectivamente a la atención médica, es en general cuando el niño presenta algún tipo de dificultad para respirar. Ya, yo creo que eso es como la diferencia, y en general en los niños se ve mucho de partida que se ponen muy pálidos, que las mucosas se ponen más bien cianóticas, ese color como azulino de los labios, y en el caso de los niños se ve también, y es algo que uno al destaparlos, al mirarlos lo ve, que es la retracción costal, que es cuando tienen, ¿no es cierto?, dificultad para respirar y efectivamente se le hunden, porque muchas veces lo describen así como que se le hunden las costillas, ¿no es cierto?, y se presenta también esta, que uno lo puede ver en el caso de los niños, esta dificultad como para tomar aire. Ya, y los niños en general se empiezan a agotar y empieza a existir un decaimiento como general, y uno ve que los niños efectivamente están comprometidos desde el punto de vista respiratorio. En ese caso se recomendaría, ¿no es cierto?, que vayan a una atención a un dispositivo de los servicios de urgencia para que el niño pueda ser evaluado. Ahora, para poder determinar qué tipo de virus es, en general se hacen exámenes de laboratorio, ¿no es cierto?, de secreciones que se analizan bajo un microscopio y se puede en el fondo determinar cuál es el virus que está causando el cuadro. ¿Ya? También, por ejemplo, las radiografías de tórax también orientan a qué tipo de patología podría ser, pero como te digo, el examen así que te dice qué virus es el examen del laboratorio. Y eso obviamente está disponible en los establecimientos de salud. Sí. Karen, tú decías también que estos virus, la influencia tipo A, el adenovirus, el sincicial, como que compiten entre sí. Pero hoy día, por ejemplo, de toda esa carga vírica que tenemos en la región, en el caso de los niños, ¿cuál es el que más se presenta en este minuto? Sí, en este minuto virus respiratorio sincicial, adenovirus también, y en el caso de los adultos, bueno, tenemos todavía SARS-CoV-2, y bueno, que esto no es virus, pero tenemos también enfermedades tipo neumonía de pacientes que están hospitalizados, y bueno, para eso también tenemos una medida preventiva que está dentro del Programa Nacional de Inmunizaciones, que tenemos una vacuna que es para los mayores de 65 años, que es la vacuna Neumo 23, que en el fondo es para prevenir la neumonía en los adultos mayores. ¿Ya? Pero en el fondo eso es lo que más estamos viendo. Ahora, ese análisis sí va cambiando como semana a semana, claro, casi como un ranking, así como que es lo que vamos en la competencia, pero en general en el caso de los niños habíamos tenido adenovirus y virus respiratorio sincicial e influenza tipo A. Ya. Y respecto de, paralelamente, el proceso de vacunación en este grupo etario, porque tú decías que quienes habían llegado a hospitalización eran menores de 9 años. Sí. Y en ese caso eran menores o estaban dentro todos del grupo de los que les corresponde vacunarse, sí. Sí. Bueno, cuando uno hace el análisis de estas personas que estaban hospitalizadas, en general el predominio son menores de 2 años, que los que están hospitalizados. De ahí nos habíamos, dentro de lo que pudimos revisar de su historial de vacunación de estas personas, de estos niños, eran en general niños que no tenían una vacuna administrada o que tenían su esquema incompleto y que tenían solo una dosis.
¿Ya? Entonces, en general, y por eso también nosotros estamos haciendo el llamado como Ministerio de Salud a que no da lo mismo, Maca, vacunarse hoy o haberse vacunado en marzo que vacunarse en 3 o 4 semanas más. Porque hay que tener claro, y eso es algo que nosotros reforzamos mucho, en que una cosa es que yo me vacune hoy, pero mi sistema inmunitario tiene que generar defensas, tiene que generar anticuerpos para eso. Y eso se produce en general de 2 a 3 semanas después de la administración de la vacuna. Entonces, claro, yo me vacuno hoy, pero entre comillas voy a tener anticuerpos protectores recién a fines de mayo, principio de junio. Entonces, no da lo mismo vacunarse hoy o haberse vacunado en marzo, porque, por ejemplo, aquellas personas que se vacunaron partiendo la campaña, que pasa mucho con los adultos mayores, que son los primeros en ir, esas personas ya están protegidas a estas alturas del año. Claro. Y respecto del proceso de vacunación, ¿cómo va el caso de los niños? Sí, mira, en el caso de los niños tenemos una cobertura alrededor de los niños más pequeños del 50%. ¿Ya? Ahora, ahí también hay un tema técnico, hay un tema estadístico, que los niños, en el caso de los niños más pequeños, entran a la cobertura cuando tienen su esquema completo, que corresponde a 2 dosis. ¿Ya? Entonces, en general, y esa entre una dosis y la otra tiene que pasar un mes. Entonces, en general, en el caso de las coberturas de los niños, el avance de la cobertura no se ve como de manera inmediata, como con aquellos grupos que requieren solo una dosis. ¿Ya? Entonces, como cuando los niños están en el jardín infantil o en el colegio. Ahora, en el caso, si analizamos el grupo completo de los niños, en general los niños que están en edad escolar tienen mucho mejores coberturas, porque recién lo comentábamos fuera del audio, que se hace vacunación en los colegios. Claro. Entonces ahí tenemos grupos de vacunación que nosotros consideramos cautivos, es decir, que podemos, por ejemplo, en una mañana vacunar 200, 300 niños porque están sentados en una sala de clases y se realizan los operativos. En cambio, en el caso de los niños más pequeños, tienen que ser llevados a un establecimiento de salud. O sea, está a expensas de la voluntad de ese papá, mamá, de la priorización de los tiempo, padres, de las familias y de los tiempos en que los puedan llevar. Entonces, el tema de la estrategia de la vacunación en colegio es una estrategia para nosotros súper importante, porque en realidad con eso logramos un avance rápido, pero también sabemos que los niños están ahí. Entonces, entre comillas, no se nos escapan, por decirlo de alguna manera, y sabemos que yendo para allá los niños de manera obligatoria van a acceder a la vacunación. Sí, pues un público cautivo. Y los colegios también tienen la disposición, bueno, se ponen en contacto con los centros de salud más cercanos para poder realizar estas vacunaciones como masivas. Sí, mira, el tema de cómo se organiza está centralizado básicamente en que los establecimientos de salud tienen dentro de su jurisdicción de territorio una cantidad X de colegios, y como ellos tienen mucho trabajo en el territorio con la comunidad, ellos tienen súper claro cuáles son los colegios que están en su jurisdicción territorial. Por lo tanto, el equipo de salud de los centros de salud toma contacto con los directores de los establecimientos y se hace una planificación de un barrido por los colegios, es decir, se va a todos los colegios y se hace una organización por curso, ¿ya? Entonces, y ahí, obviamente, como en el caso de vacunación influenza, es una vacuna obligatoria por ley, en el fondo lo que se hace es avisar a los padres de los distintos cursos o de los apoderados de que tal día se va a realizar en el operativo, voy a inventar un ejemplo, por ejemplo, en el quinto A. ¿Ya? Y vamos a ir a vacunarlos y todo. Entonces, se hace de manera planificada. Los padres saben que el equipo va a asistir, ¿ya? Y eso está en conocimiento de toda la comunidad escolar, porque en general, bueno, un colegio, los colegios que son más grandes, más pequeños, pero no es algo que se haga en una hora. En general, el equipo está todo el día en el colegio y se cubren los distintos grupos que están dentro de la estrategia. Y en este grupo etario pensaba también en aquella población migrante hoy día, pero que está indocumentada. ¿Cuesta llegar también a esa población? Mira, cuesta un poco llegar a esa población, más que nada porque muchas veces se hace complejo, Maca, que ellos vayan a los establecimientos de salud cuando están en situación no regular. ¿Ya? Y básicamente porque uno, existe también desconocimiento de que si les corresponde o no vacunarse, o muchas veces existe también el temor de que al hecho de que ir a una parte como institucional, decirlo de alguna manera, reconociendo que estoy en calidad no regular,
podría traerle algún tipo de consecuencia. Y eso es un tema que hemos tenido que trabajar mucho con la población que está de manera no regular en nuestro país. Muchas veces, por ejemplo, nos facilita mucho el trabajo porque los equipos de salud conocen todas estas características de su territorio y, como te digo, muchas veces hemos tenido que implementar operativos de vacunación y nosotros en el fondo acercar la vacunación, que se da mucho estos temas, por ejemplo, en los campamentos o en lugares de trabajo, que incluso yo te digo, Maca, hay personas que trabajan de manera remunerada pero no oficializada, no sé cómo plantearlo, pero o que les pagan en el día. Sí. Entonces, a pesar de que están no regulares para efectos de salud pública, a nosotros eso no nos complica. Lo que a nosotros nos interesa es que las personas puedan acceder a la vacunación, porque aunque estén de manera no regular, pero sabemos que son personas que están en nuestro país, que residen acá y que tienen contacto con otras personas que entre comillas, pueden o no estar regular. Claro. Entonces, para efectos del programa, a nosotros no nos importa eso, porque son residentes de nuestro país, independiente de la calidad como migratoria que tengan. Importante eso también. Hoy hablamos de enfermedades respiratorias en niños y adultos junto a Karen Gallardo, gerente regional del Programa Nacional de Inmunizaciones de la Seremi de Salud Coquimbo. Una pausa comercial y ya regresamos. Red Norte presenta esta promoción para el cuidado de tu salud general. Este tamizaje incluye exámenes de hemograma, glicemia, urea, creatinina, electrolitos plasmáticos, perfil lipídico, perfil hepático, hormona de la tiroides, insulina, orina completa, se entrega con índice de resistencia a la insulina. Contáctanos y agenda a nuestras líneas de llamado. En caso de requerir consulta médica se agendará en nuestras dependencias. Somos tu norte. Somos Red Norte.
Red Norte presenta esta promoción para el cuidado de tu salud general. Este tamizaje incluye exámenes de hemograma, glicemia, urea, creatinina, electrolitos plasmáticos, perfil lipídico, perfil hepático, hormona de la tiroides, insulina, orina completa, se entrega con índice de resistencia a la insulina. Contáctanos y agenda a nuestras líneas de llamado. En caso de requerir consulta médica se agendará en nuestras dependencias. Somos tu norte. Somos Red Norte. Red Norte presenta esta promoción para el cuidado de tu salud general. Este tamizaje incluye exámenes de hemograma, glicemia, urea, creatinina, electrolitos plasmáticos, perfil lipídico, perfil hepático, hormona de la tiroides, insulina, orina completa, se entrega con índice de resistencia a la insulina. Contáctanos y agenda a nuestras líneas de llamado. En caso de requerir consulta médica se agendará en nuestras dependencias. Somos tu norte. Somos Red Norte.
Red Norte presenta esta promoción para el cuidado de tu salud general. Este tamizaje incluye exámenes de hemograma, glicemia, urea, creatinina, electrolitos plasmáticos, perfil lipídico, perfil hepático, hormona de la tiroides, insulina, orina completa, se entrega con índice de resistencia a la insulina. Contáctanos y agenda a nuestras líneas de llamado. En caso de requerir consulta médica se agendará en nuestras dependencias. Somos tu norte. Somos Red Norte. Nosotros hoy estamos en Sanamente profundizando en las enfermedades respiratorias en niños y adultos, junto a la enfermera Karen Gallardo, quien es gerente regional del Programa Nacional de Inmunizaciones de la Seremi de Salud. Karen, en el caso de los adultos, ¿son las mismas enfermedades las que están circulando, los mismos virus, o hay una diferencia respecto de lo que ocurre con los niños? Sí, en el caso de los adultos lo que más tenemos es influenza A, ¿ya? Y también algunos cuadros de neumonía, por el streptococcus neumonía, se llama el microorganismo. Y ahí también tenemos a la gran mayoría de adultos mayores, también como en el caso de los niños hospitalizados. Ahora, en volumen de población no es tanto como los niños, pero tenemos medidas preventivas para eso, por lo tanto, en teoría no deberíamos tener ninguna persona adulto mayor hospitalizado. Pero, como te digo, en estas últimas semanas de abril y las primeras de mayo ya habían pacientes hospitalizados incluso en las unidades de cuidados intensivos. Y respecto al proceso de vacunación en el caso de los adultos mayores, que, claro, ellos como que dan el puntapié inicial muchas veces al proceso de vacunación, pero hay a veces problemas con quien los pueda llevar, por ejemplo, que tienen movilidad reducida o que están distantes de algún centro de salud, y que ahí el apoyo del entorno, de la familia, de un vecino que pueda llevarlo a vacunar, resulta también fundamental. Sí, mira, la verdad es que este año en el grupo de los adultos mayores a mí me ha llamado mucho la atención de que efectivamente, como siempre, es como que parten dando el ejemplo de ir a vacunarse, pero el avance no ha sido tan rápido como en otros años. Incluso durante este año, lo que vamos ahora es un 42% de cobertura de vacunación en el caso de los adultos mayores. Por lo tanto, tenemos... Claro, bien diferente a años anteriores, hemos conversado. Tenemos ahí una importante brecha, y sabéis, cuando hacemos el análisis por las comunas, obviamente Coquimbo, La Serena, porque también tienen mayor volumen a vacunar, pero nos ha llamado la atención en algunas comunidades, que son unas localidades que son un poco más rurales, por ejemplo, no sé, Punitaqui, Montepatria, que son comunas que en años anteriores su avance había sido mucho más rápido, en esto ha sido un poco más lento. Y cuando hemos hecho la consulta de cuál es la percepción o por qué la gente no quiere vacunarse, en general lo que plantean es que han recibido tantas vacunas en el último en el último tiempo que ya así como una vacuna más, como que no quieren, o muchos dicen no, me voy a vacunar después como un poquito más espaciado con bivalente. Y ahí es un tema que también nosotros hemos intentado reforzar a través de los medios comunicacionales, del vacúnate con la dupla, la importancia de que se puedan administrar de manera conjunta las dos vacunas, que no existe ningún impedimento para que se puedan administrar una en un brazo y la otra en el otro, porque entendemos también quizás como el temor o las dudas que se presentan en la población respecto a eso, pero también pasa que... si es que se vacunan, por ejemplo, con bivalente y usan esto de decir, no, voy a esperar un poquito de tiempo más y me vacuno con influenza, ese tiempo más les puede pasar la cuenta y efectivamente enfermarse de influenza. O al revés, que se vacunan con influenza y dicen, no, bivalente, después un poquito espaciado. Y puede ser que se enfermen de COVID. Entonces, la idea es propiciar de que se puedan administrar las dos vacunas de manera simultánea. Muchos de los grupos adultos mayores, bueno, ahora ya hace unas semanas también se amplió el grupo de la vacunación bivalente. La última vez que vinimos para acá estábamos con los mayores de 50. Sí, es verdad. Sí, y ahora ya hace 2 o 3 semanas atrás
partimos con la vacunación de los mayores de 12 años con bivalente. ¿Ya? Entonces tenemos también ahí un gran grupo que podría acceder a la vacunación y que estamos propiciando que en estas actividades como operativos de vacunación puedan recibir las 2 vacunas. Ahora, respecto a lo que tú me decías del tema de que los adultos mayores necesitaban compañía, claro, efectivamente es así, y también es importante decir que cada uno de los municipios a través de sus establecimientos de salud tienen también estos programas de vacunación a domicilio, por ejemplo, de aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad física o problemas de movilidad o que pertenecen al programa de inmovilizados, que pueden ir a vacunarlos en su domicilio. Me recuerdo, por ejemplo, en estos momentos de la comuna de La Serena, que en sus redes sociales, a través de las páginas de la corporación Gabriel González Videla, tienen un número de teléfono donde se puede agendar y, por ejemplo, si yo tengo algún adulto mayor o alguna persona en situación de discapacidad y se requiere de vacunación en domicilio, uno puede llamar y decir, ¿sabes qué? Tengo esto, este es el lugar, la dirección, y los programas para acudir a los mismos domicilios. Karen, y respecto de la influenza, ¿cómo se presenta la sintomatología en adultos? Sí, en el caso de la influenza yo nunca he tenido influenza, pero dentro de las cosas que están características y que las personas que se han tenido la enfermedad es de partida fiebre, y lo otro es un dolor muscular que es generalizado. En general, cuando uno conversa con las personas, dice que te duelen, casi hasta cerrar los ojos, te duelen las pestañas del dolor físico, del dolor muscular. Bueno, y además fiebre, tos, esta sensación, ¿no es cierto?, de decaimiento, pero una de las cosas que es característica de la influenza es el dolor muscular. ¿Ya? Y ese dolor muscular que en realidad no te podéis mover, como levantar de la cama para hacer tus actividades de la vida diaria, porque te duele en los músculos. Y y obviamente eso se puede transformar después en cuadros, ¿no es cierto?, de insuficiencias respiratorias en caso de que tuviésemos, ¿no es cierto?, alguna complicación, y podríamos incluso necesitar de ventilación mecánica, que es un poco como la dinámica de la evolución cuando no evoluciona bien las patologías respiratorias en general. Hay, por ejemplo, cuadros de sepsis que son generalizadas, que son producto de esta infección respiratoria. Entonces, en general, depende mucho también, Maca, de las condiciones de cada una de las personas. Por ejemplo, si una persona que se enferma y que tiene alguna enfermedad que lo inmunodeprime, por ejemplo, o que toma algún tipo de tratamiento inmunosupresor, también tiene mayor riesgo de evolucionar más gravemente al cursar la enfermedad. Claro. Pero en general, de un inicio, las patologías como respiratorias en general son muy parecidas entre sí. Sí, por eso es importante, sobre todo pensaba en el grupo etario de los adultos mayores que se vacunen, porque así están protegidos también, porque a veces pasa que nuestra población adulto mayor se ha empobrecido muchísimo y no tiene una buena alimentación, no tiene buena situación de ambiente, digamos, donde vive, las condiciones no son las mejores y su sistema inmune está bien deprimido. Sí. Entonces es importante también tener esa mirada y que puedan participar también de la vacunación. Sí, y pasa también, por ejemplo, en Maca, bueno, esas son como las cosas más características, pero también es algo que se sabido de los adultos mayores, que muchas veces los adultos mayores tienen incluso bien poca sintomatología y se decaen, ¿ya? Y esa sensación como de que no tengo ganas, como te digo, de decaimiento general, y que no presentan como tanta sintomatología respiratoria, de decir, sí, se está agravando. Entonces, igual es importante tener ojo en los adultos mayores cuando un adulto mayor se siente desganado, decaído, o esta sensación como febril. Igual es importante llevarlos para la evaluación médica, porque muchas veces tienen poquitos síntomas igual. Ah, mira, buen punto. Karen, y respecto de esos virus, el adenovirus, el sincicial, ¿también se presentan en adultos o solo son de niños? Mira, en general, en el caso de adenovirus se da más también en los pacientes adultos. El virus respiratorio sincicial en los adultos no es como tan característico y es más propio de los niños. Lo que sí, por ejemplo, los cuadros de neumonía, que ahí ya nos vamos a la enfermedad más bacteriana y no vírica, también se presentan mucho. Por ejemplo, durante esta época de invierno es común, por ejemplo, ver en las salas de enfermedades respiratorias, las famosas salas eras de los centros de salud, muchos adultos mayores, por ejemplo, con neumonía. Ya, entonces, que requieren de apoyo en el domicilio, que tienen que tomar antibióticos, algún tipo de inhalador si es que lo requirieran, pero es algo que causa
mucho impacto en la atención de salud y en la calidad de vida de los adultos mayores durante los meses de invierno. Karen, aprovechando su conocimiento como enfermera también y en el programa, ¿cuál es la diferencia entre IRA y ERA? Pensando también en quién nos escucha, porque uno generalmente escucha esto ya cuando empezamos en otoño, invierno, se hacen más famosas estas salas, sí, pero es importante hacer la diferencia. Sí, en el caso de las salas IRA se refiere a las infecciones respiratorias de los niños. Manejan ahí, en el caso de los niños. Y las ERA que son las enfermedades respiratorias del adulto. Ya. Y en las salas ERA van las personas adultas que requieren algún tipo de soporte desde el punto de vista respiratorio. Están implementados los dos programas en los distintos establecimientos de salud de la atención primaria, y ahí obviamente tienen que cumplir algún tipo de requisitos para hacer ingreso en general. Por ejemplo, los niños asmáticos van a las salas IRA. En el caso de los adultos tenemos adultos con asma o adultos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el famoso EPOC, pacientes con fibrosis pulmonar, los pacientes que tienen algún tipo de secuelas de neumonía, por ejemplo, también van a la sala ERA de los establecimientos de salud. Perfecto. Karen, para ir cerrando, ¿qué recomendación podemos entregar a quienes comparten a esta hora con nosotros, pensando también que estamos todavía en periodo de otoño, pero que se viene el invierno y igualmente las enfermedades respiratorias han aumentado? Sí, mira, yo creo que lo primero es la recomendación que siempre hacemos de mantener estilos de vida saludable como un enfoque preventivo para las distintas enfermedades y también para las enfermedades respiratorias. Acudir a vacunarse, y el llamado es que tenemos vacunas contra coronavirus, tenemos vacuna contra influenza y también vacuna para los adultos mayores contra la neumonía, y también contra la neumonía para los niños más pequeños, menores de 1 año, también que están incluidas dentro del calendario. Intentar, y eso también es algo que hemos intentado mucho comunicar, que se puede hacer reposo en el caso de tener una enfermedad respiratoria, que lo hablábamos al inicio del programa, mantener ventilados los espacios de la casa, del trabajo, de los distintos ambientes en los que podemos estar. Y también es importante, Maca, que en el caso, como ya lo conversamos durante el programa, vemos que los niños tienen algún tipo de dificultad para respirar, en el caso de los adultos mayores también, que empiezan así como de palidez, de coloración azulado de las mucosas, ¿no es cierto?, y dificultad para respirar, que los puedan llevar de manera oportuna a los establecimientos de salud. La red asistencial está preparada para recibirlos, se está reforzando también en estos momentos de cara al invierno, así que la idea es que puedan acudir a los establecimientos en los casos necesarios de la manera más pronta posible. Sí, importantísimo. Entonces, vaya a vacunarse. Sí, ese es el llamado. Sí. Y con la dupla también. Sí, si está dentro de los estamos grupos, pero full con el vacúnate con la dupla. Nos han preguntado mucho si es que hay vacunas disponibles. La respuesta a nivel regional, tenemos hartas dosis de vacuna. Estamos esperando a todos aquellos que están atrasados en su esquema de vacunación. Si están atrasados en la tercera, en la cuarta y no quieren la vacuna bivalente, también están disponibles. Así que el llamado es que las personas acudan a los establecimientos de salud por su dosis de vacuna que tienen pendiente. Ahí los equipos lo van a estar esperando, siempre digo lo mismo, con los brazos abiertos, esperando que lleguen a vacunarse, porque es algo que tenemos que prepararnos para este invierno que se acerca. Ya tenemos virus circulante, así que la idea es poder ocupar esta medida preventiva que como país tenemos disponible. Perfecto. Yo estoy con mi esquema completo. Le vamos a poner una carita feliz, Maca. Karen Gallardo, gerente regional del Programa Nacional de Inmunizaciones de la Seremia de Salud Coquimbo, te queremos agradecer esta conversación con Radio San Bartolomé. Gracias, Maca, y siempre, bueno, yo cada mes yo creo que voy a estar viniendo para ir comentando un poco de las distintas estrategias de vacunación que tenemos, de los distintos temas, y la verdad es que agradecemos siempre a Radio San Bartolomé poder tener la oportunidad de un espacio para poder conversar contigo los temas de salud que a nosotros también nos interesan. Aquí está Sanamente. Muchas gracias. Nosotros